Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy vamos a empezar directamente con lo que es dinámica. Ya en los pedidos que habían hecho estaba esta parte, que era más que todo lo que decían que ya estaban en endosamiento, creo, ¿no ve? Para no empezar directamente con eso, para tal vez, si es que es posible aún resolver algunas dudas sobre este tema, pues lo estoy haciendo desde el inicio. ¿Sí? Así que vamos a empezar con una parte de la introducción o por lo menos los conocimientos esenciales que tenemos que tener sobre este tema, que es muy amplio y la verdad que es muy bonito. Van a ver, ¿sí? Ahora, empezamos directamente con lo que es dinámica, ¿sí? ¿Cómo podemos definir qué estudia la dinámica? ¿Sí? La definimos de una manera más bien sencilla. La dinámica estudia el movimiento, ¿sí? Pero con una parte que es principal, que es esta de acá. Estudia las causas que generan ese movimiento, ¿sí? Si recordamos un tema pasado que ya ha sido cinemática y vemos la definición que se le da a esto, igual estudia el movimiento. O sea, ambos, la dinámica y la cinemática, estudian el movimiento de los cuerpos. ¿Listo? Pero ¿qué diferencia una de la otra? Si recordamos en cinemática, que ya eran los temas pasados, ¿qué nos dice? Que estudia el movimiento del cuerpo, pero sin tomar en cuenta las causas que generan el movimiento. A diferencia de la dinámica, que la dinámica, ¿qué hace? Toma en cuenta las causas que generan el movimiento. Entonces, si recordamos en cinemática, solamente tomamos en cuenta ciertos datos que no nos decían nada sobre el por qué se mueven las cosas. ¿A qué me refiero? Si vemos esto, los datos que nos daban o que necesitábamos hallar siempre eran o la distancia, el tiempo, velocidad y ya después la aceleración. ¿Sí? En todos estos datos no sabemos nada directamente de la causa del movimiento, sino solamente que el objeto se está moviendo directamente. ¿Sí? Por ejemplo, nos daban la distancia, nos daban el tiempo, allá vamos la velocidad. O sea, el objeto ya se estaba moviendo. O directamente nos daban la velocidad, nos decían qué distancia estabas recorriendo y nos pedían ayer en qué tiempo has recorrido esa distancia. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que directamente nos daban ya los datos de un sistema o de un objeto que ya se estaba moviendo directamente. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué diferencia vamos a hacer ahora? Que para que poder entender directamente todo lo que es dinámica, tenemos que entender esto, las leyes de Newton, ¿sí? Que son tres y que tenemos que entenderlas lo mayor posible. ¿Listo? En este caso, las leyes de Newton. ¿Qué vamos a hacer? Las leyes de Newton están divididas. Las leyes de Newton son solamente tres. Son tres, básicamente, que están nombradas primera, segunda y tercera ley, y que cada uno tiene su nombre propio igual. Vamos a empezar con la primera ley, o también llamada ley de inercia. ¿Cómo se define esta ley? ¿Qué nos dice? Que todo cuerpo permanece en reposo o con velocidad constante a menos que se aplique una fuerza. ¿Sí? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, si entendemos esto de la manera correcta, vamos a ver qué cosa. Si entendemos esto de la manera correcta, vamos a notar qué cosa. Que lo interpretan con una. Se lo interpreta con una fórmula que es esta. ¿Qué nos quiere decir? F es fuerza, ¿sí? Y este símbolo que está acá atrás es un símbolo de sumatoria. ¿Qué nos quiere decir? La sumatoria de, ¿qué cosa? Fuerzas. La sumatoria, si sumamos todas las fuerzas que están afectando a un objeto, si sumamos todas las fuerzas que están afectando a un objeto, estas van a ser igual a cero. Es, esto tiene que cumplirse, esto tiene que cumplirse para que la primera ley esté bien hecha. Para que se pueda representar la primera ley, esta fórmula, esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Ahora, entenderemos esto de una manera más práctica tal vez. ¿Sí? ¿Qué vemos acá?
Imaginemos que tenemos una mesa con un objeto encima, en este caso tal vez un florero, ¿sí? Y que lo dejamos ahí, y que nadie se acerca a la mesa, que ninguna persona va, no sucede nada. ¿Qué va a suceder con la mesa? ¿Y qué va a suceder con el florero? Obviamente, nada, ¿sí? El florero no se va a mover, la mesa tampoco. Entonces, aquí va directamente la primera ley, ¿sí? Todo cuerpo permanece en reposo, ¿sí? Permanece en reposo, ¿listo? Ahora, a menos que se le aplique una fuerza. Obviamente que si alguien va, lo empuja, se va a mover. Está aplicando una fuerza. Aunque me digan que cosa un terremoto, el terremoto viene por fuerzas que directamente vienen del centro de la Tierra. Entonces, si le está aplicando una fuerza, si es que se logra mover esto, ¿se entiende? Listo. Si nos vamos a otro ejemplo, vámonos con esto de velocidad constante. Porque ya hemos visto los de los reposo. Es sencillo de entender. Pero ¿qué pasa con la velocidad constante? ¿Qué conocemos en el, ¿Qué conocemos en el universo que vaya con velocidad constante? Pues los planetas, ¿sí? Los planetas avanzan con velocidad constante. Por eso ocurren los años directamente, ¿sí? Ah, por eso ocurren los años. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Que la Tierra o cualquier otro de estos planetas siempre va a estar con esa velocidad constante, a menos que se le aplique una fuerza externa, que en todo caso no hay, por lo menos, que en todo caso hasta ahora, según yo, no ha pasado, que tal vez esto no lo veamos, que tal vez esto nosotros no lo podamos ver, pero si nos damos cuenta, si a uno de estos planetas se le ejerce una fuerza que sea lo suficientemente fuerte, que sea lo suficientemente fuerte, ¿qué va a suceder? Pues va a cambiar su movimiento. O sea, va a aumentar su velocidad o disminuir su velocidad. ¿Sí? Porque ¿qué hace la fuerza? La fuerza hace una variación de la velocidad. La fuerza, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la velocidad cambie. O que aumente o que reduzca. Dependiendo de a dónde se aplique. Dependiendo de cómo se aplique. ¿Se entiende? Listo. Si nos imaginamos otra cosa, que va a ser directamente a una persona o ustedes mismos que están ahí parados, quietos, y que tienen, digamos, una cuerda y que en el extremo de la cuerda hacia abajo está amarrado un objeto que es pesadito. No sé, un perno, una esfera, depende de ustedes. Y que imaginan después que se... ¿Y qué pasa? Imaginen después que, no sé, por alguna razón se mueven de manera brusca, ¿sí? De manera brusca. Ustedes van caminando. Pero ¿qué va a pasar con el objeto que está ahí colgando? Va a querer mantenerse ahí. Va a querer mantenerse ahí. ¿Por qué? Por inercia. La primera ley de Newton, ley de inercia. ¿Por qué? Porque el objeto está en reposo y quiere mantenerse en reposo, sigue. Pero ¿qué ha pasado? Al movernos nosotros, pues por acción, porque está la cuerda ahí, también lo hemos movido. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, una cosa más, que también se ve en todo lado. Imaginen que ustedes están conduciendo un auto o una moto, ya depende de ustedes, ¿sí? Y que están yendo a una gran velocidad y que de la nada se chocan contra algo. ¿Qué va a suceder con ustedes? Pues lo que ya estaban imaginando, ustedes mmm, van a salir volando, digamos, de ahí del coche. Pero ¿por qué sucede esto? Cuando nosotros subimos a un coche o a una moto, lo que sea, y avanzamos con eso, llevamos la misma velocidad del coche o de la moto. En este caso, si estamos en el coche, nos damos cuenta que cuando chocamos con algo, el coche se ha detenido. Pero nosotros, como llevamos la misma velocidad del coche, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a querer seguir manteniendo esa velocidad. Así que se dice que por inercia nosotros salimos volando del coche. ¿Se entiende? Que por inercia salimos volando del coche. ¿Por qué? ¿Qué es la inercia? Queremos mantener, sigue esa velocidad constante. Porque el coche se ha detenido.
por la fuerza, digamos, del choque. Pero nosotros no nos queremos detener. Pero nosotros, como vamos con esa velocidad, por inercia no nos queremos detener. Entonces, vamos a salir botados por ahí. ¿Se entiende? Listo. Vámonos con la segunda ley. La segunda ley, ley de movimiento o ley de fuerza. ¿Qué nos dice esta segunda ley? Tiene varias definiciones. Una de las primeras que vamos a ver es... Tiene varias definiciones, pero aquí solo vamos a ver dos. Una de las primeras es que dice que todo movimiento acelerado o desacelerado que experimente un cuerpo o sistema que experimente un cuerpo o un sistema es causado por la acción de una fuerza. O sea que todo movimiento siempre va a ser a causa de una fuerza, primero que nada, ¿sí? Pero también dice acelerado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir aceleración y desaceleración? ¿Qué hace la aceleración? Hace que la velocidad aumente, y eso lo hemos visto en cinemática, ¿sí? Pero entonces, la desaceleración, ¿qué hace? Hace que la velocidad se reduzca, ¿se entiende? Entonces, el movimiento siempre va a ser base el movimiento siempre va a ser en base a una fuerza. ¿Listo? Entonces, vámonos con la segunda definición. Y un poquito más compleja de entender, la verdad. La aceleración que sufre un objeto es proporcional a la fuerza e inversa. La aceleración, la aceleración que sufre un objeto es proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a la masa que tiene. ¿Sí? Para esto, entonces, si lo entendemos de buena manera, primero, para la primera definición tenemos la fórmula de la fuerza. ¿Sí? ¿Qué lo entendemos con esto? ¿Cómo? La fuerza siempre está, bueno, la fuerza que genera el movimiento siempre hace énfasis en que si aplicamos fuerza, ¿qué va a suceder? Va a haber un cambio en la aceleración, ¿sí? Del objeto, que en sí es la masa. F es fuerza, M es masa y A es aceleración. Y A es aceleración. Entonces, la fuerza es igual a ¿qué? A masa por aceleración. En este caso, se interpreta bien con la primera definición, que la fuerza hace el cambio de la aceleración directamente, ¿sí? Pero para la segunda podemos interpretarla de según la aceleración, porque dice la aceleración que sufre un objeto directamente. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mm, eh, vamos a despejar la aceleración. ¿Cómo? Directamente de esta manera. La masa que está multiplicando acá pasa a dividir y acá está. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguimos con esto. Y para entender bien la segunda definición, haremos énfasis en que nos dice que la aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entenderemos esto. Si nosotros vamos empujando un objeto que va a ser, no sé, un poco pequeño, que vamos a empujar un objeto con una fuerza, la vamos a mover directamente con una cierta rapidez, o en este caso, aceleración para nosotros, ¿sí? Pero después aplicamos la misma fuerza, pero esta vez a un objeto que es mucho más grande, ¿sí? Este objeto mucho más grande va a sufrir la misma aceleración que este objeto pequeño, aplicando la misma fuerza. Ya sabemos que no, que este va a ser, va a tener menos aceleración, ¿sí? ¿Por qué? Por el hecho mismo de aumentar la masa. A eso nos lleva esta segunda ley, ¿sí? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. O sea, mientras más fuerza aplique, más rápido va a ir o más aceleración va a tener el objeto. Más fuerza, más aceleración. Proporcional a la fuerza. Ahora, la aceleración es inversamente proporcional a la masa. O sea, que si aumento el tamaño o la masa, aumento la masa del objeto, o tal vez si quieren el tamaño como quieren verlo, ¿qué va a suceder? Pues la aceleración va a ser menor. ¿Se entiende? Espero que sí. Listo. Tercera ley. Ley de acción y desacción. Esto es sencillo. Esto es fácil de entender, ¿sí? ¿Qué nos dice la tercera ley? A toda acción siempre conlleva una reacción, pero que tiene una característica, y esto tienen que sabérselo, que siempre es del mismo módulo y de sentido opuesto. ¿Qué quiere decir del mismo módulo? ¿Qué es el módulo? Podemos verlo como tamaño.
O sea, la acción va a generar una reacción, pero esta reacción va a ser del mismo tamaño que la acción, ¿sí? Pero de sentido opuesto. O sea que si la acción iba a un lado, la reacción va a ser hacia el otro lado. ¿Listo? Para sí, ejemplificarlo tenemos esto. Para darle un ejemplo, podemos poner esto. ¿Qué está haciendo el... Aquí tenemos una persona que es un patinador. Aquí tenemos un patinador. Están sus patines. Que directamente está apoyado con, hacia hacia una pared. ¿Y qué hace? Empuja la pared, ¿sí? Esa es la acción. Pero la acción, ¿hacia dónde se dirige? El empujón, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda, hacia la pared, ¿cierto? Esa es la acción. Pero entonces, ¿cómo reacción? ¿Qué sucede? Que directamente es que directamente el patinador es empujado, pero hacia el otro lado. ¿Se entiende? Tenemos la acción que va hacia un lado y tenemos la acción que va hacia el sentido opuesto. ¿Se entiende? Siempre es así. O como siempre les pongo directamente. No, eso nomás. Vámonos con la fuerza. ¿Sí? Ahora vamos a definir. Esas son las tres leyes de Newton directamente. Espero que se haya entendido. Vamos ahí. Si tienen dudas, las vamos a resolver un poco más dato. Así que, si tienen dudas, las vamos a resolver. Si tienen dudas, las van a hacer directamente en la sesión de Zoom. Pero continuaremos con esto, ¿sí? Fuerza. ¿Qué es la fuerza directamente? Podemos definirlo como una magnitud vectorial que en sí, cuya acción principal es la de generar movimiento. La fuerza siempre genera un movimiento que está dado por la aceleración directamente, ¿sí? Ahora, en este caso, movimiento que produce cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. En este caso, producir cambios en el movimiento. ¿Qué va a suceder? Tenemos directamente a un objeto que está quieto, pero si nosotros aplicamos una fuerza, ese objeto se va a mover. ¿Listo? Ahora, también dice en la estructura de un cuerpo. Imaginemos que el objeto no se va a mover, ¿sí? Pero yo le aplico una fuerza más grande. Yo le aplico otra fuerza. En vez tal vez de que se mueva, puede cambiar su estructura. En este caso, de lo que era grande, al aplicarle fuerza, podemos volverlo algo más pequeño. O sea, cambiamos la estructura del objeto al aplicar la fuerza. O sea, lo podemos deformar. Ujú. Eso puede funcionar también con, no sé, tal vez algunos ya han hecho pan. Tenemos la masa del pan y directamente, no sé, nosotros aplastamos el pan, aplastamos la masa. La masa como tal no se ha movido, pero ¿qué le hemos hecho? La hemos deformado. ¿Por qué? Porque al aplastarlo hemos hecho que lo que era antes, como estaba antes la masa, haya cambiado su forma. ¿Se entiende? Listo. Ahora, entonces, esta fuerza directamente ya hemos visto como en la segunda ley se la interpreta de esa manera. La fuerza, y esto tienen que saber solo de memoria, la fuerza es igual a ¿qué? A la masa por aceleración. Sí o sí. ¿Listo? Ahora, en este caso, esta fórmula solo se aplicaría así como está cuando solamente se le aplica una fuerza al objeto. ¿A qué me refiero? Yo puedo empujar, ustedes pueden empujar un objeto y solo se aplicaría la fuerza que están aplicando ustedes. Pero ¿qué pasa si ese objeto otra persona más la empuja y otra la jala, otra la empuja de otro lado y otra de otro lado y así? ¿Qué va a suceder? Que directamente hay muchas fuerzas pero sobre un mismo objeto. Y cuando sucede esto, tenemos que recurrir a esto. Que si se fijan, es la misma. ¿Qué variación hay? Este símbolo de acá. ¿Qué cosa era? ¿Qué símbolo era? De sumatoria. ¿Qué quiere decir acá? Que la sumatoria de las fuerzas es igual a ¿qué? A la masa por aceleración. ¿Qué hacemos aquí? Sumamos o restamos todas las fuerzas que están ejerciéndose sobre el objeto. Todas, todas, todas. ¿Listo? Ya saben, para una sola fuerza, para varias fuerzas. ¿Listo? Ahora, ya sabemos lo que es la fuerza, pero en este caso, ¿en qué medimos esta fuerza? La medida que más se usa es la de esta, la del Newton, la unidad de medida, el Newton, que se la simboliza con una N mayúscula. ¿Listo? Pero este Newton es una manera abreviada de ponerla. ¿Listo? En este caso, si lo desglosamos parte por parte,
lo haríamos de esta manera, con esta fórmula que está acá. La fuerza es igual a ¿qué? Masa. ¿La masa en qué normalmente la tenemos? Kilogramos. ¿Y la aceleración en qué normalmente la tenemos? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nos quedaría así. El kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Masa kilogramo por aceleración metro sobre segundo al cuadrado. Si la tenemos así, fíjense que no tengo que simplificar nada. Kilogramo no se puede ir con nada, metro no se puede ir con nada, ni segundo tampoco. ¿Sí? Entonces se mantiene así. A esto, kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, se la llama Newton. ¿Se entiende? Listo. Pero no es la única unidad de medida que tiene. Esta unidad de medida es en el sistema internacional. Hay otra unidad que también se maneja mucho, que es en el sistema CGS y que se llama DINA. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre el sistema internacional y el sistema CGS? Que solo las unidades varían. En el sistema internacional es kilogramos. En el CGS es gramos. Los metros, la longitud en el CGS es centímetros. Y los segundos se mantienen también. Entonces, ¿qué nos quedaría? La harina no es nada más que gramos centímetros sobre segundo al cuadrado. Gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Se entiende? Listo. Así de sencillo está la fuerza. Esto tiene que... Ahora, de esta fuerza hay diferentes tipos que se diferencian por su significado, ¿sí? Que se diferencian mm, por sus características, ¿sí? Pero que quede claro que todas son fuerzas y como tal, que todas son fuerzas y como tal, todas son medidas en Newton o dinas, porque son fuerzas, pero tienen otros nombres. ¿Listo? Una de esas fuerzas viene siendo esta, el peso. ¿Qué es el peso? Se la define como la masa que está siendo afectada por la gravedad y se le da esta fórmula que está acá. W peso, que si se reemplaza con W igual masa por gravedad. ¿Listo? Entonces, si entendemos bien esta parte, tenemos que hacer una diferencia bien grande y esto tenemos que tenerlo en cuenta siempre para los ejercicios, que la masa no es lo mismo que el peso. Si por alguna razón yo ahora mismo a cada uno les pregunto, ¿cuánto pesas, digamos, o cuánto pesan? Algunos me van a decir 50 kilogramos, otros me van a decir 65 kilogramos, y así, sí, iríamos con esto. Pero dense cuenta que directamente me están dando en kilogramos. ¿Qué les estoy preguntando yo? El peso. ¿Qué hemos dicho que es el peso? Es un tipo de fuerza. ¿Y las fuerzas en qué las medimos? En Newton. Entonces el peso no la puedo dar en kilogramos. Si me dicen que es 60 kilogramos, ¿qué me estarían dando de dato? No me estarían dando el peso, sino me estarían dando la masa. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque el peso como tal es esa masa que tienen o cualquier otra masa de cualquier objeto que está siendo afectada por la gravedad. ¿Listo? Entonces, para un ejemplo más claro, digamos, imaginen que ustedes llegan a ser astronautas. En este caso, ¿qué va a suceder? Van a tener una masa en la Tierra, ¿sí? No sé, su masa va a ser ¿de cuánto? De 60 kilogramos, ¿sí? Como en la Tierra hay gravedad, esa masa que tienen, que es 60 kilogramos, por acción de la gravedad, va a hacer que tengan un peso, ¿cierto? Pero ahora, imagínense que como son astronautas, salen de la Tierra y se van al espacio directamente, donde no hay gravedad. ¿Qué va a suceder? Como no hay gravedad, ¿va a haber peso? No. ¿Por qué? Porque no existe gravedad, ¿sí? Pero en este caso, como están en el espacio, su masa ha cambiado, o sea, lo que son ustedes mismos, todo el volumen, todo lo que ha tenido su cuerpo, ¿ha cambiado? No, ¿sí? Por eso su masa va a seguir siendo 65 kilogramos si lo era en el espacio. Pero su peso no va a existir porque tampoco existe gravedad. ¿Se entiende? Perfecto. Listo. Entonces, seguimos con otro tipo de fuerza, que es la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Directamente, ¿qué es la fuerza normal? Que se le simboliza con una N mayúscula y tengamos cuidado también al ponerla en newtons, porque newton igual es N mayúscula y la fuerza normal también es N mayúscula, así que mucho cuidado. ¿Y cómo definimos esta fuerza?
Es una fuerza, mm, es la fuerza. ¿Cómo definimos esto? ¿Cómo definimos la normal? Es la fuerza que debe ejercer una superficie para soportar un peso o fuerza, ¿sí? ¿A qué nos vamos con esto? Imaginen, bueno, antes de eso, aquí está la fórmula, ¿sí? N es la normal, y para hallar esa normal, que es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Ahorita voy a explicar el significado de esto. Pero en este caso, para explicar mejor lo que es la normal, ¿qué vamos a hacer? Mm, Imaginar que tenemos un objeto, en este caso yo tengo un bloque, ¿sí? Y que está sobre algo, tal vez sobre una mesa, tal vez sobre el piso, sobre algo directamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué sabemos? Que este objeto tiene una masa. Y como obviamente estamos en la Tierra tiene gravedad, entonces, ¿qué tiene por ende el objeto? Tiene un peso. ¿Y ese peso hacia dónde va? Siempre va a ir hacia abajo, ¿cierto? Por eso siempre va a ir hacia abajo. Entonces, este es su peso. Ahora, ¿qué este peso que hemos visto? ¿Qué hemos visto del peso? Que es una fuerza, ¿cierto? Al ser una fuerza, se está ejerciendo hacia abajo. ¿Y sobre qué? Sobre esta superficie que está acá, ¿sí? Entonces, dense cuenta que esta superficie, ¿qué está haciendo? Está aguantando este peso. Pero para aguantarlo no solamente tiene que estar ahí, sino que tiene que oponer una fuerza igual a la del peso, que en este caso esa fuerza se llama normal, ¿sí? Entonces el peso va hacia abajo, pero la normal va hacia arriba, porque es esa fuerza que está soportando a la otra fuerza, por así decirlo, del peso. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué es igual a esta? ¿Por qué es igual a esta? Porque no puede ser más. Si esta fuerza normal fuera mayor a la del peso, le va a ganar. Y como esta fuerza va a ganar, ¿qué va a suceder? Este bloque va a salir, este bloque va a salir volando, digamos, hacia arriba, lo va a botar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si esta fuerza normal fuera menor que este peso, ¿sí? Si al final la fuerza normal no se igualaría al peso, pues lo que se verá directamente, si vemos ahí, ¿qué sucede con la chica? El hielo no soporta su peso, y como no soporta su peso, ¿qué hace? Simplemente cede y se rompe. ¿Se entiende? Por eso normalmente esta fórmula está así. La normal es igual a la masa por la gravedad. ¿Por qué? Porque siempre está relacionada con el peso. ¿Y el peso cómo la llamamos? Con la misma masa por gravedad. ¿Sí? Listo. Siguiente. La siguiente fuerza que vamos a ver es la fuerza de deslizamiento, que se la simboliza con una F mayúscula y una R minúscula. ¿Cómo definimos esto? Es una fuerza que se genera cuando dos superficies están en contacto, y eso es importante, y que también están en movimiento, que también es importante, ¿sí? Ahora, entonces siempre la fuerza de deslizamiento va a estar cuando dos superficies están en contacto. Cuando digamos tengo un libro sobre una mesa, pero estas dos están en movimiento. Digamos yo empujo el libro sobre la mesa, está en movimiento. Ahí se genera la fuerza de deslizamiento. Si solo el libro estuviera sobre la mesa, no existiría. No existiría fuerza de deslizamiento. ¿Por qué? Porque no se está moviendo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la característica principal de esta? ¿Cuál es su característica principal? Es que siempre está en contra del movimiento. Y esto lo vamos a ejemplificar ahorita, ¿sí? Pero por lo pronto tenemos su fórmula. La fuerza de deslizamiento es igual a ¿qué? Esto N no es Newton por si acaso, es normal. La fuerza normal. Entonces, y este símbolo que está acá es una letra griega, la llamada mu, pero que en física la entendemos, o bueno, la llamamos como coeficiente de rozamiento. ¿Listo? Ahora, este coeficiente de deslizamiento, ¿qué es? Es un valor que se le da a las superficies. Puede ser a una mesa, al piso, no sé, a su ropero, a cualquier superficie. Pero ¿en base a qué? En base a la rugosidad que puede tener o al rozamiento que puede ejercer. ¿Sí? Si directamente, imaginemos esto, tengo hielo con aceite
y tengo otro, que es, no sé, el asfalto. ¿Cuál va a tener más dosamiento? Obviamente va a tener más dosamiento el asfalto, ¿sí? Porque está más rugoso, más poroso, por así decirlo. Entonces su valor de este coeficiente va a aumentar para el asfalto. Pero para el hielo con el aceite, este valor del coeficiente va a disminuir, ¿sí? Porque es más resbaloso. Genera menos fricción o menos rozamiento, ¿sí? Ahora, este coeficiente de rozamiento siempre adquiere valores del 0 a 1. No va más, siempre va a ser del 0 a 1. No va a ser menos de 0, tampoco va a ser mayor que 1. 0 significa que no es dosamiento. Y mientras va aumentando su valor, significa que el dosamiento es mayor. ¿Se entiende? ¿Listo? Ahora, imaginemos esto. Que tenemos un bloque que está sobre una superficie. ¿Listo? Y que nos dicen que tiene que entre el bloque y la superficie hay un coeficiente de rozamiento. O sea, existe fricción, existe rozamiento. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? Y que nos dice que existe. Entonces, vemos que el objeto está siendo afectado por una fuerza. Le están jalando hacia la derecha. Como el objeto está siendo jalado hacia la derecha, ¿hacia dónde se va a mover? Pues el movimiento va a ser hacia la derecha también. Ahora, la fuerza de si el movimiento está hacia la derecha, la fuerza de deslizamiento ¿hacia dónde va a ir? Hacia hacia el lado contrario, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es su característica. ¿Cuál es la característica principal? Es que siempre está en contra del movimiento. Si el objeto sufre deslizamiento y se está moviendo hacia la derecha, ¿hacia dónde va a ir la fuerza de deslizamiento? Hacia la izquierda. Y si fuera lo contrario, pues al revés. Si el movimiento fuera hacia la izquierda, el deslizamiento va a ser a la derecha. ¿Sí? Sencillo. Vamos con la última parte, que es el derrame de cuerpo libre. ¿Sí? El derrame de cuerpo libre no es nada más que una representación del, de las fuerzas, pero en un eje de coordenadas, y lo que siempre manejamos X y Y. ¿Sí? Tenemos el eje de coordenadas. En este eje de coordenadas se representan las fuerzas que están afectando a un objeto. Si tenemos, por ejemplo, este objeto, y me dicen que cada una de las flechas es una fuerza que está afectando, que le está afectando. ¿Cuántas fuerzas tengo acá? Tengo 4. ¿Sí? Pero también tengo que recordar que hay algunas fuerzas que no me están dando y que yo tengo que saber que están dentro del bloque, que están afectando igual al bloque. Obviamente, este bloque tiene una masa. Sabemos que estamos en la Tierra, esta masa está siendo afectada por la gravedad. ¿Qué va a hacer esto? El peso, lo normal.